Hola a todos, les saluda su hermano Víctor Ñancucheo en la paz y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saludo a todos ustedes nuevos en la fe y que perseveren en esta salvación que vale la pena. Me gozo cuando hay nuevos en la fe porque no es llegar y seguir a Cristo. Es difícil el camino, pero también ligera su carga, pero que vale la pena. Así que ánimo. Y también por esta razón quiero compartirles con ustedes algo que vengo meditando en estos momentos sobre la importancia de asimilar a Dios en nuestra vida. Todo cristiano, de la etapa que sea y de los años que pueda llevar o no en el Evangelio, o de tantos años, 60, 40, un año, no importa. Necesitamos asimilar la palabra de Dios. Lo ideal sería tener una solidez constante llevando a la práctica por fe las disciplinas espirituales, siendo edificados por los dones del Espíritu Santo, manifestar fruto del Espíritu, la llanura del Espíritu, poder y todas esas cosas. Pero a lo que voy acá, porque eso también es asimilar a Dios en nuestra vida, pero lo que voy acá es aplicado a ustedes, a los que son nuevos en la fe, que muchas veces el que está recién en la fe está viendo la luz y sigue viendo la luz, está animado, tiene entusiasmo, gloria a Dios por eso, pero llega un tiempo y eso se apaga y después vive como si Dios no existiera. O sea, no va al trabajo, se pelea con el jefe o discute con su familia reiteradas veces, dice groserías, no sé, ve pornografía o tantas otras cosas. Tiene problemas de ira y es porque no ha considerado o no ha iniciado la asimilación de la palabra de Dios. Claro que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, uno es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y el Señor te justifica, te salva. Gloria a Dios. Pero nuestro cuerpo, nuestra mente, todavía tiene hábitos arraigados en su interior, de producto del pecado y de la vivencia anterior sin Cristo. Se formaron hábitos pecaminosos, difíciles de desarraigar. Entonces, por eso tiene sentido seguir las disciplinas espirituales, la obediencia a Dios, para nosotros desintoxicarnos de toda esa mala manera de vivir. Es como un tratamiento. Por ejemplo, la infección o la sinusitis, si se trata con amoxicilina, el tratamiento de amoxicilina o cualquier derivado es de una semana, más o menos, para que surta efecto. Pasa algo parecido a la fe, que con el tiempo el Señor te empieza a santificar, limpiar por medio de sus medios de gracia, que son las disciplinas espirituales, como es la oración, la lectura, la comunión, para que nosotros podamos asimilar a Dios en nuestra vida. Entonces, a lo que voy, dejando ese ejemplo de lado,
va a llegar un momento en que te vas a ver inmerso en situaciones difíciles, complicadas, en riñas, en discusiones, en alguien te va a sacar pecados pasados, alguien te tiene envidia, discusiones con tu esposa, con tu esposo, problemas de negocios, decisiones apresuradas y todas esas cosas. Y si uno no ha asimilado a Dios en su vida, va a caer en todo eso. Va a caer ante los dardos satánicos. Va a caer en la duda. Si por ejemplo tú estás orando a Dios y eres nuevo en la fe y todavía sigues dudando de que Dios te está escuchando, es porque no has asimilado bien a Dios en tu vida. No estás considerando la palabra de Dios o no la has considerado bien. No has tenido una comunión más profunda con el Señor. Porque el Señor sí te escucha. Y cuando tú no has asimilado y sigues así, vas a seguir siendo dardo fácil para Satanás. Por ende, a la incredulidad, a las obras de la carne, a todo eso. Lo mismo pasa si llego y tomo decisiones apresuradas gobernadas por la ansiedad. Cuando llego y tomo decisiones y se supone que recibí a Cristo en mi corazón, eso quiere decir que no he asimilado el Dios en mi vida, porque si yo asimilo a Dios en mi vida, que está presente, también tiene que estar presente en mis decisiones. Porque si yo recibí a Cristo como Señor, Él es mi Señor. Yo no soy solo, sino que Cristo está con nosotros, o conmigo en este caso, y con nosotros, o con ustedes en este caso. Entonces es importante considerar como nuevos en la fe, asimilar a Dios en sus vidas. Esto no es instantáneo, es progresivo. Así que requiere tiempo, pero esto se lo digo a ustedes porque es más fácil de que ustedes se desvíen. Entonces es bueno que hagan crecer, por ejemplo, la fe, porque la falta de asimilación de la palabra de Dios en su vida es por falta de fe. Y para eso es necesario crecer en la fe. Crecer en la fe es por medio de la oración, teniendo una comunión con Dios, cimentándola. Si tienen peticiones, hay rencor, todo eso, ansiedad, problemas, encomendárselo a Dios para que el Dios dé el descanso a nuestra alma y así nuestro vivir sea ligera nuestra carga. Porque nos limpia de pecado, nos santifica, nos pone en alerta, nos hace velar, nos da poder espiritual, nos ayuda a andar en el espíritu y nos ayuda a asimilar a Dios en nuestra vida, junto con el conocimiento de Dios, por medio de la lectura de la palabra de Dios o de la Biblia, también por medio de escuchar audios en internet de Biblia, también por medio de escuchar predicaciones fundamentadas en las Sagradas Escrituras, también por leer literatura fundamentada en las Sagradas Escrituras, alabanza, pero lo primordial es que todo esté lleno de la palabra de Dios, y eso tiene poder para que nosotros podamos crecer en la fe, porque la palabra de Dios nos alimenta, porque Jesús le dijo al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo dice en Mateo 4 al diablo, y esa palabra que sale de la boca de Dios fue escrito en las Sagradas Escrituras que hoy conocemos como Biblia. Y esa palabra de Dios es viva y es nuestro fundamento, que como se dice, que es la palabra profética más segura a la cual nosotros hacemos bien en hacer caso. Y el fundamento de la Biblia es Jesucristo, porque Él es el verbo en persona. Entonces,
Y también, como la palabra nos alimenta, nos nutre. Y aparte, la fe viene del oír. Por eso está en conexión con el crecimiento de la fe o la cimentación de la fe en la palabra de Dios. Porque la fe viene del oír. Y el oír, la palabra de Dios. O la palabra de Cristo en otras traducciones, como la Biblia de las Américas. Si no me equivoco, queda en Romanos esa palabra. Pero no me acuerdo del versículo, ni el capítulo. Así es que perdonen. Entonces, por medio de la oración, junto con la lectura o escuchar la palabra de Dios, nosotros hacemos crecer nuestra fe. Porque conocemos más a Cristo, tanto intelectual como devocional, como sentimental. Y así asimilamos a Dios y lo tenemos más presente a la hora de ir al trabajo, de ir a la iglesia o a una congregación, de ir al parque, de ir a comprar. Porque nos hace andar en el Espíritu. Entonces, no es solamente la idea de asimilar la palabra de Dios, o mejor dicho, a Dios por medio del conocimiento de la palabra de Dios y por medio de la oración, da como fruto la intencionalidad de involucrar a Dios en nuestra vida. O que Dios se involucre en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra administración, como correspondería, porque es Señor de nosotros. Porque ya nosotros no somos solos, sino que Cristo es en uno. Es el Espíritu Santo morando con uno. Ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí. Si no me equivoco, fue el apóstol Pablo que dijo eso. Entonces todo tiene sentido, tiene conexión. Tal vez tú estás orando y todavía dudas que Dios te escucha. Tal vez estás en el trabajo y se te olvida que tú confesaste a Jesús en tu corazón y le contestaste mal a tu jefa. O te agarraste a riña, a puñetazo con una persona en la calle. Y se supone que uno es creyente. Pero eso pasa por no asimilar a Dios en nuestra vida. De que ahora el Señor nos ve, nos vigila, está pendiente de nosotros. Pero si nosotros cultivamos la fe, vamos a asimilar a Dios en nuestra vida, vamos a tener la intencionalidad de, antes de tomar decisiones, preguntar a Dios o tener en la mente algún versículo o un pensamiento que venga de parte de Dios, si me conviene tomar esa decisión o no, si me conviene firmar ese contrato, o si me conviene hablar de cierto tema con mi esposa o no, o con mi esposo o no, si me conviene ir a esta congregación o a la otra. Y eso implica, claro, discernir por medio del conocimiento de la palabra, pero que cimentó nuestra fe. Por ende, la asimilación de Dios en nuestra vida. Entonces, esa es la importancia de lo que vengo a proponer y a exponer a ustedes nuevos en la fe. Que sigan en la fe, que no se desalienten. Cuando llega el desánimo, porque va a llegar, a todos nos llega. Se lo comparto para que se motiven a asimilar a Dios en sus vidas y estén mejor preparados para afrontar esa situación. Porque considero que es la voluntad de Dios que todos nosotros estemos preparados. Sobre todo ustedes, hermanos en la fe, nuevos en la fe, en este nuevo comienzo. Tú tienes rencor, perdona en el nombre de Jesús. Anda a la oración en el nombre de Jesús. Y eso es demostración de la fe, demostración de la obra de Dios en ti. Es una demostración de estar asimilando a Dios en tu vida. Vamos entendiendo, ¿cierto? Y por eso comparto y termino sobre la importancia de asimilar, sobre todo acá, a ustedes, hermanos,
nuevos en la fe, a que asimilen la palabra de Dios, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, perseverando en oración y con toda súplica por todos los santos. Porque así, si tenemos una buena asimilación de Dios, por ende, una buena cimentación de la fe o un crecimiento saludable de la fe por medio de la oración, principalmente y de la palabra de Dios. Y además, de manera intencional, involucramos en nuestras decisiones, en nuestro trabajo, en nuestro proyecto. Entonces, cuando estemos en el trabajo, alguien nos insulta, nos dice, no sé, cara no sé de qué. Entonces nosotros, en vez de responder mal con mal, responderemos al mal, lo responderemos con bien, con bendición. Puede ser de varias maneras. Por ejemplo, esta persona me insultó, me dijo un improperio. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te perdono en el nombre de Jesús. Yo no siento perdonar, pero lo hago en el nombre de Jesús. Y eso es una buena opción, y es por fe. Y eso es porque uno tiene la intencionalidad de que Dios te está mirando. Por ende, es intencional de que has involucrado a Dios en esa reacción. En el nombre de Jesús me niego a ese sentimiento de odio en contra de mi hermano, o en contra de esa persona que me insultó en el trabajo. Me niego a ese pensamiento pecaminoso en el nombre de Jesús. Porque la Escritura dice: el que quiera seguir, tome su cruz, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esa es una manera de negarse a uno mismo por fe en el nombre de Jesús. Porque uno no lo hace por sí mismo, sino porque pone a Cristo. Porque Él da el descanso. Gloria a Dios, y es por fe. Otra opción, o también la opción de que a veces viene en la mente, viene en versículos, o el Señor mismo pone en ti un entendimiento. Esa persona me insultó, ya. La Escritura dice: mía es venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Te lo dejo a ti, Señor, yo quiero descansar. O responder con calma. La lengua apacible aplaca la ira. Un proverbio aplicado en ese contexto, guiado por el Espíritu Santo. Eso es consecuencia de asimilar a la palabra de Dios. Es consecuencia de tener una fe saludable que está siendo cimentada por el crecimiento espiritual, en oración, en conocimiento de la palabra de Dios, y además de intencionalmente involucrar a Dios por medio de ese pensamiento, porque uno deja que Dios actúe y no por uno mismo. Y es por gracia, que eso es lo bueno, que es por gracia, por gracia, por gracia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si tienes problemas con tu familia, aplica lo mismo. Hay veces que hay que callar, gloria a Dios. Hay veces que hay que hablar, gloria a Dios. Y puede pasar que, claro, uno puede estar muy estresado, porque a mí me pasa muchas veces. Yo no le hablo de la perfección. Yo también he caído en muchas de esas cosas. Pero por lo menos, estar asimilando a la palabra de Dios te dará un fundamento, te dará un cimiento, te dará firmeza. Y esto lo digo porque la vida cristiana no es fácil, pero sí es ligera la carga. Si nosotros seguimos al Señor Jesús, si asimilamos a Dios en nuestra vida, que ahora el Señor, que lo involucremos intencionalmente en todo, inclusive cuando estemos leyendo un PDF, involucremos a Dios. Y me refiero a un PDF de esos descargas libres, no esos que son piratas, no. Involucrar a Dios en nuestra vida, en la lectura, en lo que sentimos, en lo que estudiamos, cuando caminamos, pensar en Él, meditar en Él. Que esa sea nuestra adoración. Que todo lo demás, que el diablo y sus distracciones no nos saquen nuestro enfoque en Cristo. Porque Cristo, mire, es un ejemplo bien, y con esto termino. Es un ejemplo muy bueno. La palabra de Dios es el alimento
de todos nosotros. Con ese nosotros asimilamos a Dios en nuestra vida. Digámoslo así. Y el diablo son las distracciones. Si yo, por ejemplo, no asimilo la palabra de Dios, he cedido a las tentaciones de Satanás que le ofreció a Jesucristo. O lo ataque. O sea, escuchamos más al diablo, los del mundo, y estamos más expuestos a eso. Porque estamos débiles, no hemos asimilado la palabra de Dios. Estamos desnutridos. Pero, caso contrario, cuando nosotros asimilamos las palabras de Dios, nos alimentamos de todo lo que sale de la boca de Dios, de nuestro alimento, vamos a estar más fuertes, vamos a estar más nutridos, mejor nutridos, mejor. Y vamos a omitir o no vamos a hacer plenamente caso, o vamos a sacar de nuestra ecuación mental, sentimental, toda distracción de Satanás. ¿Vamos entendiendo? Y eso es lo que te va a ayudar a ti, hermano, en la fe, nuevo comienzo, a que asimiles a Dios en tu vida. Así que nada, espero que les guste. Yo me gozo en ustedes porque son valientes. Y los bendigo a cada uno de ustedes en la paz y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor los fortalezca interiormente, en su hombre interior, conforme a la riqueza de su gloria, por el Espíritu Santo, en el nombre poderoso y todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén.